Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Va ocultando tras los trigales.
Eres tú, eres tú esa oveja, la oveja perdida que busca el pastor. Eres tú, eres tú la oveja que fuiste comprada con sangre y amor. Ven a mí, mi querida oveja, desde aquí escuché tu queja y he venido a buscarte y conmigo llevarte al redil. Despertando el alba y en sus raudales brota un canto de vida, luz y color. Por sendas espinosas, por los peñales, buscando aún su oveja va el buen pastor. Eres tú esa oveja, la oveja perdida que busca el pastor. Eres tú, eres tú la oveja que fuiste comprada con sangre y amor. Ven a mí, mi querida oveja, desde aquí escuché tu queja y he venido a buscarte y conmigo llevarte al redil. Ven a mí, mi querida oveja, desde aquí escuché tu queja y he venido a buscarte y conmigo llevarte al redil. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Ok, muy buenos días. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Estamos a 15 de noviembre de 2017. Bueno, ya son las 8 de la mañana con 2 minutos aquí en Monterrey. Y estamos enlazándonos vía telefónica hasta Ciudad Victoria, Tamaulipas, con el evangelista David Abbott. Pastor, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, hermano, buenos días a todo el auditorio. Estamos muy bien, gracias a Dios, hermano. Oiga, pastor, qué bendición escuchar que fue de mucho ánimo la conferencia misionera. Y bueno, la semana pasada usted habló de una visión misionera de gran bendición. Sí, hermano, la semana pasada empezamos esta serie que estaré predicando sobre una visión misionera. La semana pasada mirábamos la visión opacada y esta mañana quiero hablar de una visión de Dios, recibiendo una visión de Dios. Amén, pastor, qué bendición. Le envían saludos desde Wisconsin, la hermana María Elena, el hermano Celso y la hermana Nancy, que son fieles radioescuchas, y bueno, le envían muchos saludos ahí desde Wisconsin, pastor. Gracias, hermano. Saludos también a los hermanos y sí, escuchamos que ellos siempre están allí escuchándonos y de veras es una bendición.
Amén, pastor. Y bueno, le dejamos ahorita el tiempo, ahorita platicamos, pastor, pero dejamos el tiempo, pastor, para predicar la palabra de Dios en esta mañana. Dios le bendiga. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Bueno, damos gracias a Dios, a cada uno de mis hermanos que nos están escuchando esta mañana. De veras, siempre es una bendición poder empezar a predicar aquí en la radio cada miércoles por la mañana. Bueno, pues ya, gracias a Dios, casi ya tenemos un año aquí predicando y de veras es una bendición. Bueno, como mencionaba hace un momento el hermano Hugo, empezábamos la semana pasada esta serie de mensajes sobre una visión misionera. La semana pasada hablábamos sobre la visión opacada. Decíamos la semana pasada, Dios bendijo a nuestro país, México, con muchos misioneros. Llegaban misioneros de todas partes de Estados Unidos para predicar aquí en nuestro país. Yo doy gracias a Dios por mi padre, que en 1968 él llegó aquí a México como misionero. Llegaba para trabajar con otro misionero, hermano Reimer. El hermano Reimer estaba en Matamoros y él tenía una casa hogar y luego tenía algunas misiones donde él le llamaba al interior, que era Ciudad Victoria, Soto la Marina y otros lugares. Y había invitado a mi papá para poder venir y ayudarle con el Instituto Bíblico. Cuando mi papá llegó aquí a México, pues se dio cuenta que no había un instituto y que era necesario empezar un instituto. Bueno, gracias a Dios que se inició el instituto y pues salieron muchos predicadores de ese instituto a través de los años. Pero como decía la semana pasada, estos misioneros vinieron a México y muchos misioneros vinieron a México, pero no se enseñó ni se dio la visión misionera. Hablábamos la semana pasada de cosas que opacan misiones. Decíamos que era el paternalismo. Cada uno de ellos hacían su propio grupo y tenían sus propios pastores y tenían su propio territorio y se encerraron en su propio grupo. Decíamos que era la inferioridad. A veces ya nosotros nos sentíamos sin capacidad. Sentíamos que nosotros no podíamos. Por esta inferioridad sentíamos la pobreza. Decíamos, pues aquí nosotros no tenemos dinero. Allá en Estados Unidos sí, los hermanos sí, pero aquí no teníamos el dinero. Y luego hablábamos sobre el conformismo y cómo nos conformamos nosotros mismos con el trabajo y apagamos la visión misionera. En esta mañana quisiera que regresemos aquí a Isaías capítulo 6. La semana pasada mirábamos la primera parte del versículo 1. En el año que murió el rey Usías. Pero hoy quisiera ver la última parte del versículo 1, el versículo 2 y el versículo 3 y el versículo 4 de Isaías capítulo 6. Mire lo que dice la palabra de Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo, y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria.
y los quinciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchó de humo. Esta mañana quisiera hablar sobre una visión de Dios. La única manera que nosotros podamos hacer la obra misionera es cuando nosotros podamos mirar a Dios. Decíamos la semana pasada, la obra misionera está opacada. Tuvo que morir el rey Usías para que pudiera marcar esta fecha tan importante en la vida de Isaías. Dice que en el año que murió el rey Usías, dice, vi yo al Señor. Y esta es la frase que quiero abarcar en esta mañana. Vi yo al Señor. Mire conmigo, por favor, ponga su dedo aquí, pero quiero hacer notar allá en el libro de Salmos, en el libro de los Salmos, y en el Salmo 34, Salmo 34. Y mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 3, Salmo 34, 3. Dice, engrandeced a Jehová conmigo y ensalcemos su nombre a una. Mire lo que dice el salmista. Engrandeced a Jehová conmigo. Ahora quiero que note, dice engrandecer. Bueno, no podemos hacer más grande a Dios. Dios es grande. Dice el libro de Isaías que el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. O sea, Dios es grande. Nosotros no podemos hacer más grande a Dios, construir a Dios más grande. Pero lo que sí podemos hacer es hacer a Dios más grande en nuestra visión. Que podamos mirar a ese Dios engrandecido. ¿Sabe que yo creo usted ha escuchado esta manera de expresarse? Muchos de los mexicanos hablan así, hablan y dicen Diosito. Si Diosito quiere, si Diosito me ayuda, si Diosito está conmigo. Y siempre usa esta palabra Diosito. Yo cuento esta ilustración. En una ocasión, la hermana Carmen asistía a nuestra iglesia ahí en Río Grande, Zacatecas. Y la hermana Carmen me dijo un día, hermano, yo quisiera que fuera conmigo, porque quisiera que le hable a Juanito de Cristo. Y fuimos a la casa de la hermana Carmen y llegamos a la casa y salió este muchacho, Juanito. Y Juanito estaba más alto que yo, estaba más ancho que yo y estaba más feo que yo. Oiga, estaba grandote este muchacho. Y yo me senté ahí en una silla, la hermana me presenta y me dice, hermano, este es mi hijo, Juanito. Y yo lo vi a Juanito, que estaba más grande que yo, que estaba más ancho que yo, estaba más feo que yo. Y le dije, Juanito, qué gusto saludarte. Y él me vio fijamente a los ojos y me dijo, hermano, yo no soy Juanito, yo soy Juan. A él le ofendió que yo lo estaba haciendo menos. Él dice, yo soy Juan. ¿Cuántas veces nosotros tomamos a Dios de esta manera? Quizás usted dice, es que es de cariño, pero Dios no es un Diosito. Dios es un Dios grande. Y tenemos que ver a ese Dios grande. La razón que se nos opaca la obra misionera y se nos opaca la visión misionera es que no estamos viendo a ese Dios grande.
si pudiéramos ver a ese Dios que abre fronteras, a ese Dios que suple necesidades, a ese Dios que tumba los muros, a ese Dios que es el Dios de los ejércitos, en lugar de sentarnos y que se opaque la visión de Dios en nuestras mentes. El salmista dice: engrandecer. Vamos a hacer grande a Dios. Vamos a subir a Dios y ponerlo en alto, que todos puedan ver a Dios. El salmista dice: engrandecer a Jehová conmigo. Oh, que juntos podamos levantar a Dios. La semana pasada estábamos ahí en la conferencia en la Iglesia Bautista La Fe, ahí en Apodaca, con el hermano Alejandro Castillo. Y qué precioso, uno de los días había 21 pastores, entre pastores y misioneros y evangelistas. Estábamos allí. El hermano daba oportunidad para que los misioneros pasaran y pudieran presentar la obra. Y algunos apenas van. Había un hermano que va a Colombia y el hermano nos contaba que había estado allá, había estado trabajando con el misionero Murillo y ahora ha regresado para levantar fondos porque quiere regresar a finales del próximo año para regresar. Otro hermano está en Jalisco, otros hermanos venían de Chiapas, había hermanos que venían de Coahuila, había hermanos que iban a otras naciones. Y cada uno de estos misioneros y de estos pastores pasaban y se paraban allí en el púlpito para poder hablar de la obra y de hablar de las grandes cosas que Dios estaba haciendo. ¿Sabe lo que estaban haciendo esos misioneros? Estaban engrandeciendo a Jehová, estaban levantando a Dios para que toda la iglesia pudiese ver al Señor. Bueno, y luego yo predicaba cada noche en esta conferencia, y la razón de la prédica y la razón de cada mensaje era de poder engrandecer a Jehová, para poder retar a la Iglesia Bautista La Fe, para poder levantar su promesa misionera una vez más. Y esto es lo que estoy tratando de hacer esta mañana. Engrandecer a Jehová conmigo. Oh, si tan solamente pudiéramos tener una visión de Dios. Ahora quiero que note conmigo, por favor, esta mañana. Mire conmigo, por favor, mire conmigo. Tenemos aquí 4 cositas esta mañana que quiero hacer notar. Tenemos que tener una visión de Dios. Dice el texto: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Vi yo al Señor. ¿Y cómo vio al Señor? Número 1, la primera cosa que tenemos que ver la majestad de Dios. Isaías vio su majestad. Mire lo que dice: vi yo al Señor, y luego nos lo describe, sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Cómo vio al Señor? Dice que lo vio sentado sobre el trono. O sea, él estaba viendo la majestad de Dios. Estaba viendo a Dios como el rey. Él está sentado en el trono, dando las órdenes para que pueda el hombre salir y llevar el mensaje a toda criatura. Quiero que note conmigo aquí en Isaías, aquí en el libro de Isaías, pero quiero que note capítulo 66. Isaías capítulo 66.
Y mire lo que dice el versículo 1, 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi solio, es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde este lugar de mi reposo? Jehová dijo: el cielo es el trono de mi Dios, y la tierra el estrado de sus pies. Mire conmigo allá en el libro de Lucas, quiero que note conmigo Lucas capítulo 9. Y hablaban de su salida, la cual había de cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño, y como despertaron, vieron su majestad y aquellos dos varones que estaban con él. Dice que ellos vieron la majestad de Dios. Quiero que note conmigo Segunda de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Y mire lo que dice: porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Oh, hermanos, necesitamos nosotros, para poder tener esta visión de Dios, primero tenemos que ver la majestad de Dios. Isaías dice: yo vi al Señor sentado sobre un trono. Oh, yo vi al Señor como Dios. Jesús hablaba de esto mismo cuando Él nos hablaba de la oración allá en el libro de Mateo. Jesús está enseñando a sus discípulos sobre la oración en Mateo capítulo 6. Y Jesús está hablando de Dios, está hablando de cómo Dios es Dios y cómo Él sigue siendo Dios, y nos habla de su majestad. Aquí en Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Tenemos que entender que Él es Dios. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Necesitamos poder mirar la gran majestad de Dios. Tenemos que ver a Dios como Rey. Ahora, si Él es Rey, si Dios es Rey, si Dios es el Rey de tu vida, entonces no hay vuelta de hoja. Entonces no podemos nosotros pensar y meditar sobre estas cosas y a ver si nos conviene. Si Él es Rey, sentado todavía sobre su trono, si Dios me llama, yo debo de ir. Si Dios nos da la oportunidad, tenemos que dar, tenemos que orar, tenemos que cumplir esta obra misionera, llevando el mensaje. Es que Él es Rey.
y todavía está sentado en el trono, y todavía nos está dando las órdenes, y todo lo que nosotros tenemos que hacer es doblar nuestra rodilla y decirle: sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿O sabe, hermanos, todavía hasta el día de hoy, la razón que hay tantos que no están yendo, hay tantos que no están dando, hay tantos que no están orando, hay tantos que no están apoyando? Y es porque sí, conocen a Dios, sí, sirven a Dios a su modo, sí, están en la iglesia, pero hace mucho tiempo, así como Isaías, no han visto a Dios sentado en el trono como el Rey de Reyes y Señor de Señores. No solamente tenemos que ver su majestad, pero número 2, tenemos que ver su grandeza. Tenemos que ver su grandeza. Mire conmigo, por favor, en nuestro texto, aquí en Isaías capítulo 6, versículo 1. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime. Alto y sublime. Ahora, tenemos que entender, no solamente vamos a ver la majestad de Dios, pero también necesitamos ver la grandeza de Dios. Dice que Él estaba sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esto nos habla de la grandeza de Dios. Decía hace momento, al empezar este mensaje, decía que a veces nosotros nos expresamos de Diosito. No es Diosito. Él es un Dios grande, un Dios que todo lo puede hacer. Podemos recordar a grandes misioneros. Mi hija hablaba esta semana pasada allí en la conferencia misionera, y ella daba una historia sobre el misionero Hudson Taylor. ¿O sabe que Hudson Taylor, a pesar de que estaba enfermizo, a pesar que estaba debilucho, su confianza no estaba en su salud, su confianza no estaba en la estructura de su cuerpo, su confianza estaba en el Dios vivo, en el Dios todopoderoso. Isaías vio a Dios sentado sobre un trono alto y sublime. Esto nos habla de la grandeza de Dios, ese Dios todopoderoso. Mire conmigo, por favor, aquí en el libro de Isaías, y a mí me encanta este pasaje, porque este pasaje nos revela a ese Dios en el cual nosotros creemos. Y sabe que a veces el diablo quiere opacar nuestra visión para que no veamos la grandeza de Dios. Mire conmigo, por favor, aquí en Isaías capítulo 40, versículo 10. He aquí que el Señor Jehová vendrá con fortaleza, y su brazo se enseñoreará. He aquí que su salario viene con él, y su obra delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño,
En su brazo cogerá los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente las paridas. ¿Quién midió las aguas con su puño? Y aderezó los cielos con su palmo. Con 3 dedos allegó el polvo de la tierra. Y pesó los montes con balanza y con peso los callados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién demandó consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de prudencia? He aquí que las naciones son reputadas como la gota de una cetre y como el orín del peso. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las gentes delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Aquí nos está hablando de la grandeza de Dios. Aquí en el versículo 12 nos habla de ese Dios. Y a mí siempre me gusta poder mirar la grandeza de Dios. Y nosotros los humanos, nosotros miramos la tierra y podemos ver qué tan grande es la tierra. Hace unas semanas atrás estaba allá en Altamira y el domingo fuimos a bautizar al mar y estábamos ahí en Altamira y fuimos y el bautisterio era el mar. Y el hermano Jesús Pérez entró a las aguas para poder bautizar a aquellos hermanos. Y se miraba inmensamente esa agua. Nosotros miramos el mar y podemos ver qué grande es el mar. Y allá a lo lejos se mira unos barcos. Y allá a lo lejos se miraba unas plataformas de Pemex. Allá a los lejos se miraba algunos delfines que estaban brincando sobre el agua. Y miramos nosotros y miramos la inmensidad. Pero el texto dice, quien midió las aguas con su puño. O ese inmenso mar cabía en la mano, en el puño de nuestro Dios. ¿Puede ver qué tan grande es nuestro Dios? Que el mismo mar, la inmensidad que nosotros miramos, cabía en la mera mano de Dios. Pero luego dice que aderezó los cielos con su palmo. O sea, colocó las estrellas, colocó la luna y los planetas en su lugar. Los puso allí como quien está adornando la pared de una casa, colgando allí los cuadros y poniendo ahí las fotos y poniendo las cosas en su lugar. Así lo hizo Dios, cargando las grandes cosas y poniéndolo allí. Y mire conmigo, dice, y con 3 dedos allegó el polvo de la tierra. A mí me llama la atención esto. Como que nosotros agarramos una pizca de sal y lo echamos sobre nuestra comida. Dice, así Dios tomó la tierra. Con 3 dedos lo tomó. Y luego dice, y pesó con balanza los collados. De aquí desde mi casa podemos mirar la Sierra Madre Oriental. Aquí se ve, de aquí nomás saliendo de mi casa se ve la grande sierra, preciosa sierra. Se ve tan grande, tan inmenso, pero dice que Dios
pesó esos montes. Oiga, ¿puede imaginarse de qué tamaño es la báscula con el cual Dios pesó? O si nosotros nomás pudiéramos ver la grandeza de Dios. Allá en el libro de los Salmos, no hay tiempo esta mañana de poder leer toda esta lectura, pero en el Salmo 139, Salmos 139 nos habla de la grandeza de nuestro Dios. A mí me gusta este pasaje. Yo creo que es el pasaje que nos describe a Dios de una manera especial. Versículos 1 al 6 nos habla de la omnisciencia de Dios. Nos habla que Dios sabe todas las cosas. Versículos 7 al 12 nos habla de la omnipresencia de Dios. Nos habla que Dios está presente en todos los lugares. Y luego versículo 13 hasta el versículo 18 nos habla de la omnipotencia de Dios. Nos dice que Dios puede hacer todas las cosas. Decía hace momento, podemos recordar misioneros como Guillermo Care, como Hudson Taylor, como David Livingstone, mujeres que llevaban la palabra de Dios, mujeres que aprendían a dar. Esta mujer que viene a mi mente, la hermana Gladys Aylward, y misioneras que dejaban su tierra, dejaban los escrúpulos atrás para ir a naciones y a países lejanos de otra cultura y de otro idioma para poder llevar el mensaje de Dios. ¿Sabe por qué lo podían hacer? Porque creían en un Dios grande, en un Dios que abre las puertas. Anoche platicaba con un hermano y él me hablaba de los problemas. Este hermano, su esposa tiene leucemia y un hermano le hablaba de poder quizás ir a Cuba y poder mirar a algunos doctores allá en Cuba. Y yo le decía, hermano, pues lo primero que yo pienso es el dinero. ¿Cómo le vas a hacer con el dinero? Pero por el otro lado, pienso en el Dios que tenemos. El Dios que es el dueño del petróleo, el Dios que es el dueño del oro, el Dios que es el dueño de la plata, el Dios que todo lo tiene. Y luego digo, Dios puede. No solamente en la enfermedad, pero Dios lo puede hacer aún en las necesidades. Dios puede suplir nuestras necesidades. Yo puedo recordar a mi padre y lo he dicho aquí en mis mensajes. Papá era un hombre de fe. Era un hombre que sabía pedir a Dios y sabía esperar en Dios y nos enseñaba cómo podíamos esperar y cómo podíamos pedir a Dios. Es que tenemos que ver a ese Dios grande. Uno de los textos que me gustan aquí en la Biblia es allá en el libro de Nehemías. Allá en el libro de Nehemías. Y podemos ver a Nehemías queriendo salir a hacer la obra para poder levantar los muros allá en la ciudad de Jerusalén. Pero él estaba trabajando como copero del rey. Él no tenía los recursos para poder ir, pero él creía en Dios. Y mire lo que dice allí en el versículo 8 del capítulo 2 de Nehemías.
podemos mirar que él ha hablado con el rey y le ha pedido al rey que se le den cartas para los gobernadores, que le franquearan el paso para poder llegar hasta Judá. Y el versículo 8 dice: carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin que me dé del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa donde entraré. Y me lo otorgó el rey. Y luego mire lo que dice: según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Oh, Nehemías aprendía que Dios es grande, que Dios es todopoderoso. Y hermano, el Dios de Nehemías es el Dios de nosotros. Y nosotros también podemos pedirle a Dios, pero necesitamos la visión de ese Dios grande y poderoso. No solamente miraba la majestad de Dios, no solamente vio la grandeza de Dios, pero número 3, él vio la santidad de Dios. Él vio la santidad de Dios. Mire lo que dice, por favor. En el versículo 2, versículo 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo, y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Él miraba la santidad de Dios. No únicamente vio a Dios como un rey, no únicamente vio la grandeza de Dios, pero ahora ve la santidad de Dios. Oh hermanos, nosotros tenemos que mirar que Dios es santo. Este es uno de sus atributos. Y dice que estos serafines volaban alrededor del trono y ellos exclamaban: Santo, Santo, Santo. Cubrían su rostro, cubrían sus pies, porque estaban viendo la santidad de Dios. Oh hermanos, cuando nosotros miramos la santidad de Dios, tendremos que agachar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos. No podremos ver a Dios a la cara, porque nos avergonzamos al ver que somos siervos inútiles delante de un Dios santo. Este Dios santo es el Dios que cambia al hombre. Este Dios santo es el que perdona los pecados. Oh, tenemos que mirar la santidad de Dios. Pero no solamente vio la majestad de Dios, no solamente vio la grandeza de Dios, no solamente vio la santidad de Dios, pero luego también vio la gloria de Dios. Él vio la gloria de Dios. Cuando vio la santidad de Dios, cubría sus pies. Puede recordar Moisés cuando vio aquella zarza que se estaba quemando y se acercaba a aquella zarza y la voz de dentro de la zarza le dice: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y él tuvo que quitarse sus zapatos
para poder acercarse a ese Dios santo. Pero ahora podemos ver la grandeza, la gloria de Dios. Mire conmigo, por favor, aquí en Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo, y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y mire cómo se manifestaba la gloria. Versículo 4 dice: y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Este humo podemos mirar que era la representación de la misma gloria de Dios. Allá en el libro de Éxodo, capítulo 19, Éxodo capítulo 19, y podemos mirar allí en el versículo 18, dice que y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. El humo representaba la gloria de Dios. Allá en el capítulo 40, de el libro de Éxodo, capítulo 40, y podemos mirar en el versículo 34, mire lo que dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio, y la gloria de Jehová hinchó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo del testimonio, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo había llenado. Oh, podemos ver aquí en este versículo, nos representa la gloria de Dios. Oh, hermanos, para que podamos hacer la obra misionera, necesitamos ver a Dios. Tenemos que engrandecer el nombre de Dios. Tenemos que poner en alto a ese Dios. Ese Dios es el que provee. Ese Dios es el que suple. Ese Dios es el que nos da todas las cosas que nosotros necesitamos. Podemos mirar allá en el libro de Ezequiel y podemos ver, no vamos a ir para allá, en el capítulo 3. Ezequiel dice: yo no puedo ir. Pero el Señor le dice que Él coma de ese rollo y que Él coma de la palabra. Y luego el Señor le dice: yo voy a dejarte que tú hables. Si yo te mandara a un lugar que no te entienden, ellos te entenderán. Y luego le dice: yo haré tu frente fuerte como la frente de ellos. Una frente de pedernal que puede quebrantar esos corazones duros. Oh, hermanos, sí será difícil poder salir y llevar el mensaje a toda criatura, pero no lo vamos a hacer nosotros. Dios irá con nosotros. Necesitamos poder tener la visión de un Dios todopoderoso. Isaías, en el año que murió el rey Usías, vio a Dios sentado sobre el trono. Vio a Dios sentado sobre un trono alto y sublime. Él vio a Dios santo, santo, santo.
y él vio la gloria de Dios y cómo la casa se llenó de la gloria de Dios. Oh hermanos, queremos hacer nosotros la obra misionera. La obra misionera no se hace con dólares. La obra misionera no se hace con pesos. La obra misionera no se hace con el poder del misionero. La obra misionera se hace con la presencia de Dios en nuestras vidas. Esta mañana hemos podido ver esta visión misionera, la visión de Dios. Que Dios en verdad nos dé esa visión, que podamos juntos engrandecer el nombre de Jehová. Padre Celestial, gracias Dios te damos en esta mañana por poder, Señor, tomar tu palabra, leer tu palabra y ahora ya hemos estudiado tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú seas con cada hermano y hermana que está escuchando la palabra de Dios, que tú les ayudes, Padre, para que ellos puedan entender el mensaje de Dios. Y Padre, gracias te damos. Y ahora, Señor, ayúdanos a poder engrandecer el nombre de nuestro Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano, en esta mañana. Amén, pastor. Una gran bendición esta mañana de enseñanza. Y bueno, no sé si antes de despedir el programa tenga un saludo que enviar. Sí, hermano, pues damos gracias a Dios como cada miércoles. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar predicando. Y bueno, esta semana, el día de mañana, estaré saliendo bien temprano. Estaré saliendo para Tlaxcala, allá al estado de Tlaxcala. Es la primera vez que he estado por allá con nuestro hermano Lázaro. Estaré predicando y pues nomás esperamos que Dios nos use una vez más y espero que puedan orar por nosotros en este tiempo y pues un saludo a cada uno de los hermanos que nos están escuchando en esta mañana. Claro que sí, pastor, estaremos orando por su viaje y mil gracias por su tiempo, que el Señor le bendiga. Amén, hermano, gracias, Dios le bendiga. Amén. Y bueno, ya quedamos ahí con el evangelista David Abbott. Y bueno, esta mañana ya despedimos el canto del gallo, no sin antes agradecer el favor de su atención aquí a través de la estación de bendición La Voz de Victoria, en 87.9 de FM en Baytown, Texas, también en el estado siempre verde de Washington y en Río Verde, San Luis Potosí. Dios bendiga a todos con este canto muy, muy especial. Y bueno, lo dedicamos a todos nuestros radioescuchas. Que el Señor los bendiga y gracias por su sintonía. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Cuando pienso en ti, no hace falta tanto esfuerzo para sonreír. Hay en mi alma la alegría que viene de ti, por conocerte y por ser tú mi Salvador. Cuando pienso en ti, me cambia la mirada, cambia mi sentir. Me propongo ser el siervo que quiere vivir, atado siempre a tu corazón, y pienso en ti. Porque he dejado de pensar en